pero algo puntual, algo muy puntual. Listo, entonces ahí ya estamos grabando. Les voy a compartir la presentación. Y vamos a mirar. Listo, entonces como les decía, bueno, me confirman si están viendo ahí la presentación y si me están escuchando bien. Listo, don Jairo Luis Alberto, gracias. Gracias, Raúl. Listo, entonces vamos a mirar el tema del factor de potencia, algo pues muy importante más que todo en la parte industrial. Pues también nos sirve a nosotros para entender cómo es que funciona la electricidad en corriente alterna y cuáles son sus parámetros, cómo se mide la potencia, cómo se mide la tensión, cómo se mide la corriente. Entonces tenemos que tener claro todos estos conceptos. Entonces vamos a iniciar. Entonces la potencia aparente eh, se llama así porque aparentemente la potencia debería ser el producto de tensión corriente. Por analogía con los circuitos resistivos de C, esta potencia se mide en voltiamperios, para distinguirla de la potencia promedia o real, la cual se mide en vatios. Entonces acá ya tenemos que hacer una explicación de esto. Ya más adelante lo vamos a ver con más detalle. El factor de potencia es adimensional, ya que es la proporción de la potencia promedio entre la potencia aparente. Listo, es ahí como por tenerlo de información porque uno lee estos párrafos y la verdad pues no es que vaya a entender mucho. Lo mismo acá estas ecuaciones, pero hay que tenerlas ahí. Entonces tenemos que la potencia aparente simplemente es un producto de qué? De la tensión con la corriente. Entonces esto sí tenemos que tenerlo bien claro. ¿A qué se parece esta fórmula? ¿A cuál ley? De Ohm. ¿A la ley de Ohm? Ley de Watts. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Cuál ley es esa? La de la tensión por la corriente. Ley de Watt. La ley de Watt. No la confundamos con la ley de Ohm. La ley de Watt. ¿Qué particularidad tiene esta fórmula de acá? Que ya no estamos hablando de la tensión pico, sino estamos hablando de la tensión RMS. ¿Se acuerdan que la sesión pasada hablamos de la RMS? Entonces acá tenemos que tener en cuenta eso, que estamos hablando es de RMS. Entonces la potencia aparente en voltiamperios es el producto de los valores RMS de la tensión por la corriente. Entonces tenemos que tener claro qué es la RMS. Ya eso lo discutimos la sesión anterior. Y acá no sé por qué se copió esto, es lo mismo. Sí, es la misma. Listo. Entonces continuamos acá. El factor de potencia, que fue lo que venimos a estudiar hoy, es simplemente el coseno de la diferencia de fase entre la tensión y la corriente. También es igual al coseno del ángulo de la impedancia de la carga. Entonces, vamos a hacer un ejemplo para entender esto. Entonces nos dice, una carga conectada en serie toma una corriente. Entonces tenemos una carga cualquiera, ya hicimos la medición de la corriente y encontramos qué es esto. Esta información, ¿qué es? Esta información es una corriente en función del tiempo, es decir, es una senoide, para que vayamos acordando de las sesiones pasadas, cuando estudiamos el tema de las senoides. Entonces, acá tenemos una senoide. Tenemos el 4, que ¿qué vendría siendo? ¿Qué significa ese 4 ahí? Para hacer un repaso. ¿Qué quiere decir este 4? Un Ahí factor, en esa ecuación. un factor de potencia, No, de señor. corriente. No, estamos El hablando de voltaje corriente. pico, profe. Estamos hablando de la corriente. Profe, yo voy a salir y entrar La porque corriente he cambiado pico. la imagen, la pantalla. Está Listo, como sí. rara. Es la corriente pico. El 4 de la corriente pico Sí, señor. del coseno. ¿Qué es el coseno? Ahora me perdí, ya ahora sí no lo cogí.
Yo aquí Sí, estaba, porque como el curso es sucesivo, ¿se acuerda que en la segunda o tercera sesión hablamos de las senoides? Es sí, señor, precisamente para eso, sí, señor. porque es sucesivo. Entonces, todo tiene que ver con lo que vimos la vez pasada. Entonces, acá en este sentido, ¿cuál sería el, la corriente RMS? ¿Cómo la calculo? Es sencillo. La corriente RMS o la tensión RMS es la tensión o la corriente pico dividido entre raíz de 2. Así de sencillo. Raíz de 2. Tener en cuenta que esta RMS solo aplica para, para funciones sinusoidales. Si fuera triangular o fuera cuadrada, sería otra cosa. Pero como estamos hablando de coseno o seno, entonces es dividir este número entre raíz de 2, para que no se nos olvide. ¿Qué quiere decir este 100? Este 100 pi. No, Un periodo. Un periodo, dicen. Otra opinión. el pi es un, 100 pi. Estamos hablando acá del 100 pi. No solamente del pi, sino de todo. 100 pi, ¿qué quiere decir? un pi. No, no, estoy perdido hoy. ¿Sí? Es que lo que pasa es eso. Si, Yo profe, estuve El Señor, ciclo, si es multiplicado por, por 3,14, dentro, dentro de la circunferencia está el 100 pi, pero no sé. ¿Es un ángulo? No, no, ahí cuando está ese 100 pi quiere decir la velocidad angular. la El velocidad angular. omega, velocidad angular. Entonces, bueno, cuando nosotros Yo estamos sé- estudiando este tema pues es bastante denso, es bastante de tiempo de hacer ejercicios. Yo sé que pues acá la mayoría estamos ocupados con el tema del trabajo, no hay tiempo para eso. Em, pero hay que echarle pues una repasadita a estos conceptos para ir apropiándolos de alguna manera, ¿sí? Porque si dejamos esa información ahí quieta va a ser complicado que nosotros la entendamos. Entonces esta parte de acá del 100 pi quiere decir omega y es la velocidad angular o la frecuencia angular. ¿Qué quiere decir este 10? Ah, ya, y esa es una teta. Ujú. ¿Qué quiere decir este 10? 100, eso es, yo tengo aquí la fórmula, pero está diferente a lo que tengo allá, porque la fórmula que tengo aquí es voltaje por corriente del coseno, entre paréntesis está el ángulo en tiempo más teta, no, no sé, Bueno, la pregunta es ¿qué es este 10? Independientemente de lo que tengan allá. esos son grados, El ángulo ese sí es el ángulo, profe. Sí, ese es el ángulo de qué. teta. Pero ¿qué quiere decir? ¿Qué significa en el contexto de la electricidad? Esos 10 grados ahí. El desfase, no. Exactamente, el desfase. Es un desfase. Entonces hagamos un repaso ahora con esta. Entonces, ¿qué quiere decir el 120? lo mismo que estábamos diciendo del 100. El Sí, voltaje máximo. Pico, exactamente. voltaje pico. La tensión. Acá estamos hablando de corriente, vea. Esto está en amperios, Ah, acá sí, ahí estamos está la... hablando de voltios. Vea, estos son 120 voltios pico, coseno de 100 pi, que es la frecuencia angular, y tiene un desfase de menos 20 grados. Es decir, acá ya en esta información tenemos que intuir algo. ¿Quién va adelantado, la corriente o la tensión? Entre estas dos informaciones que me están dando ahí. La tensión, profe. La tensión va adelantada, ¿sí? ¿Quién tiene otra opinión? pues la tensión va a -20, yo diría que es la corriente la que va adelantada. Exactamente. Como va en menos 20, la tensión va retrasada con respecto a la corriente, que va a más 10.
Entonces nos dice, halle la potencia aparente y el factor de potencia de la carga. Determine los valores de los elementos que forman la carga conectada en serie. Entonces tenemos que saber que está en serie. Entonces, ¿qué es lo primero que me dice? Halle la potencia aparente. La potencia aparente simplemente es multiplicar los valores de la tensión, pero en una tensión RMS. Por eso tenemos que tener claro acá que este 120 es valor pico. Y acá en la fórmula me está pidiendo es RMS. Es decir, yo tengo que dividirlo entre raíz de 2 para obtener el RMS. Lo mismo con la corriente. Tomo este 4 y lo divido entre raíz de 2. Cuando ustedes hagan esa multiplicación ahí en la calculadora, les va a dar 240. Hagámoslo. Para encender la calculadora, que la vamos a utilizar ahorita. Entonces verifiquemos ese número ahí. Alguien que me lo confirme, por favor. 120 sobre raíz de 2 multiplicado por 4 sobre raíz de 2. Creo que la vez pasada ya todos descargamos la calculadora. Habían ahí unas personas que tenían la calculadora física, la Casio. Sí, profe, 240 voltiamperios. Listo, voltiamperios. Eso es algo también importante, voltiamperios. No podemos decir watts, sino voltiamperios. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la potencia aparente, no de la potencia activa, ni de la potencia real. Entonces ya vamos a mirar esto con más detalle acá en un ejercicio. Listo, después dice, hallamos el factor de potencia. Factor de potencia simplemente es esta fórmula que ustedes están viendo ahí. Factor de potencia va a ser igual a coseno, esta es la fórmula, de el ángulo de la tensión más el ángulo de la corriente. Entonces, ¿de dónde saca usted esa información? De acá, vea. Entonces, por eso es importante usted interpretar esta senoide, o si no, pues no va a saber qué es lo que le están pidiendo. Entonces, tenemos acá el 10 y tenemos el menos 20. Eso es lo que usted va a sustituir acá. Entonces, la tensión de el ángulo de la tensión es menos 20 y el ángulo de la corriente es 10. Entonces acá la embarré, acá es menos. En la fórmula, acá es menos 10. Entonces, ¿cómo hacemos esta operación? Entonces me quedaría coseno de menos 30 grados, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Listo, entonces saquemos ese valor ahí en la calculadora. Coseno de menos 30. Acuérdese que la calculadora tiene que estar en grados, donde dice DEC. Sí, señor, 0.86. 0.86. ¿0.86 qué? ¿Qué unidades tiene el factor de potencia? Watts. No, señor. Bares. No, señor. Voltamperio. Voltamperios. No, señor. De pronto las personas que trabajan acá en la parte industrial siempre han hablado de esta parte del factor de potencia, ¿sí? ¿Me confirman ahí, porfa? Alguien que haya tenido contacto con motores y este tipo de elementos. Listo, entonces, el factor de potencia es una medida adimensional, o sea, no tiene dimensión, simplemente 0.86, ya. No es ni vatios ni amperios, nada, simplemente 0.86. Y está en adelanto, por lo que habíamos dicho. La corriente está adelantada a la tensión, es decir, ¿qué tipo de circuito es? ¿Un capacitivo o es un inductivo? ¿Es una bobina o es un condensador? Capacitivo. Bueno, ¿capacitivo? ¿Sí, Eliezer? Al estar adelantado, sí. Está adelantada la corriente con respecto a la tensión, ¿sí? Vea.
Volvemos la acá. corriente, ok. Sí. La corriente está adelantada con respecto a la tensión. Cuando la corriente está adelantada a la tensión es capacitivo. Exactamente. Y Entonces, esto es cuando un está circuito adelantada la tensión a la corriente Resistencia. es que inductivo. Resistivo. inductivo. Entonces, Inductivo. sí, señor. Sí, señor. Listo, Luis Alberto, gracias. Entonces, acá estamos hablando de un circuito capacitivo. Listo, entonces el factor de potencia sí puede obtenerse también a partir de la impedancia de la carga. Entonces también podríamos haber hecho el tema de la impedancia. Entonces la impedancia, vea, es igual a la tensión sobre la corriente. ¿Cómo se llama esta ley de acá? La La ley de primera Ohm. que estamos viendo. Esta de ahí. Profe, Impedancia es igual a tensión sobre corriente. Esa es la ley de Ohm. Esa es la ley de Ohm, ¿sí ve? Es que la electricidad no se sale de ahí. Ley de Ohm y ley de Watt. Listo, entonces tenemos que la tensión ya transformada a fasores, simplemente era tomar acá el 120, que era el valor pico, volvemos acá, vea, 120 y tomamos este ángulo y lo ponemos acá. Y la corriente es lo mismo, la corriente pico sobre el 10, hacemos esta operación, vea, tenemos acá que eso nos va a dar 30, 120 dividido 4 nos va a dar 30. Acá restamos 20 menos 20 menos 10, se puede hacer a mano, no lo vamos a hacer a mano obviamente, nos da 30 grados. Y coseno de menos 30 grados ya verificamos que es 0.86. Entonces hay dos formas de hacerlo, con la impedancia y con la fórmula del coseno. Listo, entonces ya como hallamos el factor de potencia, entonces ahí nos piden que modelemos, que saquemos los valores. Es decir, como ya descubrimos que es un circuito capacitivo, me están pidiendo cuál es el valor de ese capacitor, de cuánto es ese capacitor y de cuánto es la resistencia. Entonces ustedes van a hacer lo siguiente. Van a mirar acá, van a transformar este número en coordenadas polares. Esto es interesante, es bonito. Porque acá estamos asociando la parte de matemática con la parte eléctrica. Entonces escriban este número allá en su calculadora. Van a escribir 30. Van a buscar dónde está la I y lo van a mantener oprimido. Les va a salir un signo como de ángulo y van a escribir menos 30. Salió. ¿Y vamos a escribir qué más? Menos 30. Vamos a escribir esta parte de acá. Esa que está ahí sombreada. Listo. ¿Me confirman los demás? ¿Y Julian. cómo le... Sí, señor, da 25.98. Exactamente. ¿Y qué más da? Ahí voy en esa completo. partecita. Ah, ¿completo? Sí, 25,98. 0762 11 35 No, me 33 refiero menos completo 1. es la parte imaginaria, donde dice menos 15. Menos 1. Dice menos 15, ¿cierto? Espere. Ustedes le Que pueden tiene dar la- ahí en la tiene- pantalla donde dice más y pueden ir Ya, donde sí dice valor menos decimal, 15. donde dice valor decimal. Ya, es que tocarles en la flechita y al ladito para mostrar completo. Exactamente. Entonces me confirman Menos los demás, 15. porfa. Menos 15. Entonces da 25,98 menos 15i. Menos 15 y, sí, señor. Ajá. Listo, César, ¿ya la vio? Se me perdió los números que íbamos a colocar. Le coloco 30. 30. Con un ángulo de menos 30. Ese que está sombreado ahí en la presentación. Espérate. Ya, es que Listo, ¿alguien más que esté por ahí? William, ¿cómo le terminó de ir con la 30 calculadora? más el ángulo, después le coloco menos 30. Sí, menos 30. ¿Quién más está por ahí? ¿Cómo le Ediver, doy? ¿Y cómo le Carlos doy Arturo. el resultado? Hay una llamada ahí que no entra. Jonathan Charris, Raúl Alzate.
Sí, profe, ya la... Irania, ¿cómo te ha ido con esto? Listo, Julián, gracias. Ahí Julián nos compartió por el grupo lo que tenemos, lo que estamos haciendo. Entonces ahí en la imagen que nos compartió Julián dice decimal y dice 25.98 menos 15i. ¿Qué quiere decir esto? Que esa impedancia tiene una parte real y una parte imaginaria. La parte real, ese 25.98 quiere decir que es una resistencia de 25.98 ohmios. Y el 15i quiere decir la parte imaginaria, o sea, el valor del condensador, del capacitor. Pero ahí nos falta un pedazo, vea. Entonces acá ya está la respuesta para que la miren. Ahí les queda esa información. Entonces, tenemos 25.8 menos 15J ohmios, porque estamos hablando de impedancia. Entonces, esa parte imaginaria es la reactancia, vea. Entonces, la reactancia ya sabíamos que era capacitiva. ¿De dónde sacamos que era capacitiva? Porque nos dimos cuenta que la corriente iba adelantada a la tensión. Entonces, ponemos este menos 15 y lo igualamos a la reactancia. Estas fórmulas están en las diapositivas anteriores para que las revisen. Simplemente entonces reemplazamos acá los valores. Acá simplemente ponemos el 100pi que nos habían pedido allá. Vea, 15 por omega. ¿De dónde saco el omega? De acá, vea. Esto es omega, el 100pi. Por eso les había dicho desde el principio que querían decir todos esos valores. Esa fórmula está ahí. Entonces vea, usted toma acá ese 100pi y lo reemplaza acá donde dice omega y hace esta operación en la calculadora y le va a dar que el capacitor es de 212.2 microfaradios. Entonces ya tenemos el valor de la resistencia, que es de 25.8, y el valor del capacitor, que es de 200.2 microfaradios. Entonces yo ya puedo armar un circuito. Ya toda esa cháchara que teníamos ahí, yo ya la puedo transformar en un circuito físico. Si ustedes ven, este circuito es el circuito más sencillo que existe, que está conformado por una fuente de tensión, está conformado por una resistencia y está conformado por un capacitor. Entonces sí, más o menos ¿está claro de dónde sacamos esto? La fuente es la que está aquí, la que dice B1 84. Sí, esa es la fuente. Sí, esa, señor, es la fuente. Esa es la que está saliendo y le está dando la resistencia para darle el capacitor. No, esto es un circuito RC. Está en serie y está conformado por una fuente de tensión alterna, está conformado por una resistencia y está conformada por un capacitor. Ya. Listo. Ahí podemos hacer varias preguntas. Si ustedes ven acá estos valores, este 84.85, ¿de dónde salió? Sí, inicialmente me habían dado este valor. En la tensión me habían dicho que era de 120. Yo, ¿de dónde saqué ese 85? Ese 84.85. Se dividió entre la raíz cuadrada de 2, profe. Exactamente. ¿Por qué? Porque acá en el simulador me está exigiendo es que yo le ingrese un valor que RMS. Entonces por eso le saco la raíz cuadrada a ese 120. Este 50 Hz, ¿de dónde lo sacamos? Ese 50 Hz lo sacamos de la fórmula de la velocidad angular o de la frecuencia angular, que dice que la frecuencia angular es 2pi por f, por la frecuencia.
Entonces despejo la F y hallo que la frecuencia es de 50 Hz. No podemos confundir la frecuencia angular con la frecuencia. La frecuencia se mide en Hz y la frecuencia angular la medimos en radianes por segundo. Y el 20 simplemente es este desfase de acá, lo que tenemos acá. Listo, entonces ya como tenemos el circuito armado, ¿qué nos resta por hacer? Ah, bueno, nos falta acá identificar cuál es la impedancia. ¿Cuál es la impedancia de este circuito? Si a usted le dijera, vaya a mirar la impedancia de ese circuito, ¿dónde la mide? ¿En la resistencia? A ver si la pego en el capacitor. Bueno, César dice que en la resistencia, Eliezer dice que en el capacitor. ¿Alguna Resistencia, otra opinión? resistencia más J. Entonces la impedancia es todo esto que estamos viendo acá, ¿ver? Es la resistencia más el capacitor. Todo esto es impedancia. Profe, me quitó la Sí, sí, oportunidad, sí. oiga, ya que estaba haciendo memoria. Sí. Ya lo Es dijo la, hace poquito. la impedancia es todo. Sí, La parte real, esto que va a Imaginaria. consumir potencia activa y esto que está consumiendo potencia ¿qué? Reactiva. Reactiva. Ajá, sí, señor. Entonces todo esto se llama impedancia. Entonces volvemos acá a los números. Vea, acá cuando teníamos impedancia, vea, es la resistencia y el capacitor. Sino que este capacitor estaba acá en términos del número imaginario 15. Pero esto es el capacitor, esta parte de acá. Entonces la impedancia tiene una parte real que siempre la vamos a asociar con la resistencia y una parte imaginaria que en este caso es un condensador. ¿Qué otra forma podría ser? Una bobina, que ya sería un circuito inductivo. Acá estamos hablando de un circuito capacitivo. Entonces acá esto pues obviamente hay que repasarlo varias veces. Como les digo, esto no es de que vengo a una clase de media hora y entiendo. No, esto toca repasarlo varias veces. Entonces les recomiendo que vuelvan y hagan el ejercicio, que lo miren por un lado, que lo miren por el otro, para que podamos interiorizar este conocimiento. Listo, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a montar este circuito acá en el multisim y vamos a verificar que la corriente si es la que nos habían dado. Es decir, vamos a verificar que esta corriente corresponde a lo que nos dice el circuito. O sea, ahí vamos a ver el factor de potencia, ¿sí? Sí, señor. Vamos a ver el factor de potencia y vamos a ver la corriente. Listo. ¿Alguna duda de pronto de cómo hicimos este procedimiento ahí? ¿Ese cálculo? No, porque ahí están los ejemplos. Listo. ¿Cómo llegamos? Ahí están los ejemplos. Lo que pasa es que, como usted dice, no se puede hacer en media hora ni en 10 minutos. Hay Sí, eso toca revisarlo varias veces. Mirarlo. Listo, continuamos acá. Antes de ir a hacer el montaje. Entonces acá me dice medición de la potencia. ¿Cómo yo mido la potencia? Con un instrumento que se llama el batímetro. ¿Qué mido yo con el batímetro? Resistencia. No, con el ómetro yo mido resistencia. Ok. Potencia. Potencia, ¿pero qué potencia? ¿Resistiva? No, eso no existe, potencia resistiva. Perdón. Potencia en vatios. Potencia en vatios, sí. Pero ¿qué parte de la potencia? Y como yo veo allá Acuérdese que la potencia es una onda. ¿Se acuerdan cuando lo vimos la vez pasada que revisamos ahí en el osciloscopio que era una onda? decía, profe, que la RMS era como el promedio, por eso se divide en raíz de 2. Sí, por ahí va. Pero no, cuando hablamos de... La que medíamos en vatios era ya la máxima. Entonces, el nombre si no... Listo, Potencia real o reactiva.
No, la reactiva no la medimos con el batímetro. Sí, Raúl. O sea, profe, cuando la onda es sinusoidal y pura, pues que sube hasta un pico máximo y baja a un pico mínimo, pues sería entonces el promedio que es en cero, supongamos, ¿o no, profe? Sí, eso que su merced acabó de decir, exactamente es lo que mide el batímetro. Ah, gracias. Me gustaría que de pronto su merced le explicara a los compañeros así en sus palabras. Eso que acabo de decir es lo que mide el batímetro. O sea, la onda sinusoidal, la que es un ciclo, ¿cierto? Que es cuando alcanza el máximo positivo y el mínimo negativo cuando arranca de cero, ¿cierto? Cuando la onda sube, por ejemplo, a 10 y baja a menos 10, el promedio sería pues la mitad que es cero, ¿cierto? Es lo que yo entiendo. Sí, señor. Exactamente eso. Entonces, lo que nosotros estamos midiendo con el batímetro, cuando ustedes hacen sus mediciones allá, están midiendo es el promedio de esa onda, porque esa onda tiene valores pico máximos y valores pico mínimos. Eso se llama la potencia instantánea. Entonces, hagamos acá un repaso de las potencias que existen. Entonces, existe la potencia instantánea, existe la potencia promedio, existe la potencia aparente, existe la potencia compleja, existe la potencia reactiva. ¿Sí ven? Son conceptos que nosotros tenemos que diferenciar. Si nosotros entendemos esos conceptos, sabemos qué es lo que estamos midiendo. Entonces ya vamos a mirar qué es la potencia reactiva. Es sencillo. Listo, gracias Raúl. Entonces acá simplemente tenemos el batímetro, vea. En el batímetro tenemos una bobina de tensión y tenemos una bobina de corriente. Entonces vamos a medir simultáneamente tensión con corriente. Entonces, si ustedes se acuerdan de cómo medíamos en corriente directa la tensión y la corriente se mide en serie y la tensión se mide en paralelo. Entonces ya vamos a hacer vamos a completar el ejercicio. Listo. Entonces acá nos dicen cómo se utiliza. Entonces el batímetro es el instrumento para medir la potencia promedio. Acá nos dice cómo se conecta. Entonces si tenemos la carga, lo que vamos a medir, entonces la bobina de corriente lo ponemos en serie, vea, con esa carga, vea, esto está en serie. Y en la bobina de tensión la ponemos en paralelo. Entonces vamos a hacer el montaje acá en el multisim para mirar todos estos detalles. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Esto es lo que vamos a hacer. Que eso nosotros lo dedujimos. Entonces les voy a compartir acá toda la pantalla. La idea de todo esto pues no es desanimarlos ni nada, sino al contrario, ¿no? Que ustedes vean que ustedes pueden entender estas cosas, pero toca con un poquito de tiempo, ¿no? Dedicarle tiempo. Listo. ¿Me confirman si estamos viendo ahí la pantalla del multisim? Sí. Sí, señor. Listo. Entonces, vea, es el circuito más sencillo. Entonces, acá yo ya le puse los valores, acá en el software, él me dice, bueno, ingrese su voltaje RMS. Entonces yo ya tengo que ir a hacer previo el cálculo. Si yo le pongo acá 120, pues me va a dar cosas que no son. Yo tengo que ir a ponerle de una vez el valor que él me pide, ¿sí? Entonces esto es algo que hay que mirar, que hay que entender, porque en algunos manuales de los equipos le va a pedir cosas como esa, como el RMS, o en la lectura de un osciloscopio, o en la lectura de un analizador de redes, hay que saber de qué nos están hablando. Acá la frecuencia, ya habíamos dicho que era de 50. Y la fase también, vea, de menos 20. Acá el software me dice la fase. La fase no va a ser tan importante, sin embargo, pues uno la introduce ahí. Listo, le damos OK. Acá pues simplemente una resistencia de 25.98 ohmios y el capacitor de 212.2 microfaradios. Eso es lo que tenemos ahí. Quiero medir la potencia.
¿Cómo mido la potencia? Entonces yo vengo acá donde dice batímetro, vea, batímetro. Y el batímetro va a tener una bobina de tensión y una bobina de corriente. ¿Cómo mido la tensión? Habíamos dicho que como voy a medir la impedancia total, tengo que ponerla en la impedancia total, que es la resistencia sumada con el capacitor. Entonces pongo acá en paralelo esto. La bobina de tensión, vean, acá donde dice B es tensión. Listo, ahí estamos de acuerdo que quedó en paralelo. Sí. Listo. Ahora, ¿cómo mido la corriente? La corriente tengo que abrir el circuito obligatoriamente. Entonces lo abro acá y conecto la bobina de corriente a la fuente y la bobina, la parte negativa, acá la parte de la impedancia. Ahí quedó, estamos de acuerdo que quedó en serie. Sí. Sí, señor. Listo. Entonces ahí le vamos a dar acá en simulación. Vamos a simular el circuito y vamos a verificar el valor de la tensión, de la potencia, perdón. Entonces acá el batímetro me está midiendo la potencia. ¿De cuánto es la potencia? De 209.17 vatios, porque el batímetro mide es potencia activa, o sea, lo que consume la resistencia. Y me está dando acá lo que también hallamos. Me dice power factor, que es el que, el factor de potencia. ¿De cuánto es? ¿Sí se alcanza a ver ahí? Sí, señor, ese. 0.8688, que fue el que nosotros hicimos acá, que calculamos acá, teóricamente. 0.86. Entonces, ahí, ¿qué hicimos? Verificar que el circuito que nos propusieron está bien. Lo hicimos bien, porque nos dijeron fue cuál es el valor del condensador. Hay el valor del condensador, vea, nosotros lo hallamos acá, fuimos y lo comprobamos acá en el simulador y efectivamente tiene ese valor de factor de potencia. Listo. Vamos a mirar acá el tema de la onda. Entonces, voy a pausar acá, le voy a dar acá en trasciende y vamos a mirar la corriente del circuito y vamos a mirar midamos la potencia. Y ahorita miramos el tema de la corriente. O no, sí, miremos primero la corriente a ver de cuánto es el valor de la corriente para verificar que sea la misma del circuito. Entonces, vea, acá tenemos una corriente. Eso es un osciloscopio o un analizador de redes. Entonces, ¿cuánto es la corriente máxima? 4. Es de 4, ¿cierto? ¿Sí? ¿Todos la están viendo ahí? Sí, sí, ya se alcanza a ver. Vea, ahí tenemos que la corriente es de 4. ¿De 4 qué? Amperios, vea, esto está en amperios y el eje horizontal está en segundos. Acá porque al principio no alcanza el 4. Porque eso se llama el análisis transitorio. Nosotros estamos en el análisis estable, ya cuando todo está funcionando en un régimen estable, vea. Ya cuando todo está acá funcionando normalmente. Cuando usted llega y prende su máquina, van a ver unas cosas acá que hay que analizarlas detenidamente. Y esto se llama régimen transitorio. Ya cuando está estable se llama régimen estable para el análisis. Listo, entonces acá ya vimos que la corriente sí corresponde a los 4. ¿Dónde está ese 4? Véalo acá, al principio del ejemplo, vea, 4. Que es una corriente que pico, ¿sí ven? ¿Por qué pico? Porque va de pico a pico. Vea, pero es estable, ¿no? Pico superior y pico inferior vale 4, vea. Tanto por arriba como por abajo vale 4. Eso le dices estable. Sí, señor, eso se llama régimen estable.
Y régimen transitorio, la parte cuando La usted primera. conecta su equipo. La primera en el momento que conecta. Sí, señor. Régimen estable. ¿Listo? ¿Alguna duda ahí acerca de la corriente? Miremos ahora la parte de la, de la potencia. Entonces venimos acá, le damos acá donde dice output y miramos la potencia consumida por la resistencia. Voy a quitar acá la corriente y voy a poner la potencia consumida por la resistencia. ¿Cuánto sería, antes de mirar la potencia consumida por la resistencia, cuánto sería la potencia consumida por el capacitor? 220 punto algo microfarados. Listo, ya miramos. Listo, acá voy a cambiarle acá los parámetros del tiempo para que se alcance a ver un poquito mejor. Listo, ahí creo que se está viendo mejor. Sí, sí se ve. Listo, entonces, ¿cuánto es la potencia ¿Del que capacitor? está consumiendo? No, esta es la de la resistencia. Ah, Potencia esa de es la la resistencia. resistencia. Sí, esta es la de la resistencia. Ya acá en régimen estable, ¿cuánto es la potencia que está consumiendo? Miremosla ahí en esa escala. Aproximado a los 350, 415. 400 algo. 300, 400. 430, vea. Miremos acá 450. más en detalle. 410, ¿sí? Más o menos. Sí, 14. 400. Sí, sí, 14. No, no alcanza el 14. Ahí vea. 413. 413, vea. Ahí exactico. Listo, 413. ¿Eso qué es? Ese 413. Esa viene siendo La potencia en el condensador. Listo, Raúl. Ahora sí, diga lo mismo que nos estaba diciendo ahorita, ahora sí con la gráfica, vea. Y le pongo la gráfica para que explique lo mismo que nos estaba explicando ahorita. Porque así en palabras era difícil. Pero ya con la gráfica es fácil de asimilar. Esta gráfica parte del cero, vea. ¿Sí ven? Está en el Ajá, cero. sí. Eso es lo primero que hay que ver. Es decir, si está consumiendo, la resistencia sí está consumiendo. Este valor pico no es el que yo necesito, el que me está midiendo el batímetro. El batímetro me dio otra lectura, me dio cuánto. Perdón que cierre esto un momento. El batímetro, cuando yo lo conecté, me dijo, este circuito le está consumiendo 209 vatios. ¿Dónde está ese 209 vatios acá? Si esto es vatios, vean, esta escala es de vatios. O sea que sería el promedio, profe. Sí, eso le iba a decir, ese promedio. Sí, Está el señor, promedio. ¿cómo salió Pico un máximo, promedio? pico bajo y el promedio es el 200, el que está en el centro del triangulito, el 212. Casi la mitad. Promedio. Exactamente. Usted saca un promedio que, sacándole la mitad. ¿Cuánto es la mitad de 413? 209, 207, 207. 206.5. 6.5. 206. Que sería este 209 de acá, 206. Es aproximado, ¿no? No vamos a pelear ahí por 3 vatios. ¿Por qué sucede esa lectura tan acá por la proximidad, sí? Porque no arranca precisamente desde el cero. Porque demora un tiempo en esto. Pero la idea es que nosotros entendamos que acá el promedio es que lo que está haciendo el batímetro es sacando un promedio, midiendo un promedio.
No, él no mide el instante, sino él mide el promedio. Entonces, usted ya conectó allá su motor, vea, él está funcionando, o su máquina, él está funcionando ahí. Usted va y mide con el batímetro, él le dice 209, le consume eso, le saca un promedio. A usted no le va a interesar tanto en un instante de tiempo cuánto está consumiendo. Si no le interesa es cuánto consume en promedio, en determinado espacio de tiempo. ¿Listo? ¿Alguna duda acerca de esta gráfica? No, la gráfica no. Acerca del montaje, de este montaje, de cómo hicimos la medición acá, de cómo conectamos el batímetro. Esta parte es importante, la de la conexión. Entonces, sí, vamos a revisarla nuevamente porque quiero que quede bien claro. Entonces vamos a conectar primero el de la corriente. Entonces, acá estaba el circuito, ya lo abrí, vea, y conecto acá la corriente. Es decir, vea, ahí sí se ve más claro. Entonces está el circuito, lo abrí para que el circuito pase por la bobina de corriente, es decir, por esta bobina de acá, lo que tiene interno el batímetro, vea. Este es el batímetro y tiene una bobina de corriente, vea. Esta es la bobina de corriente. Eso es lo que tiene allá internamente. Entonces pasa ya por la bobina y cierra el circuito. Ahí mido corriente. Ahora voy a medir la tensión entre estos dos puntos, que es la impedancia total del circuito. Entonces vea, la mido acá. Acá creo que me quedó más claro. Sí, Había quedado un poquito como confuso ahí. Ahora sí quedó más claro, ¿cierto? sí. Sí, porque ¿Listo? la otra la hizo Chisa. Ahí está, sí ya está más Sí, está clara. más Porque clara. Listo, ahí quedó. Perdón. Acá tengo que desmedir el interactivo. Entonces, para que veamos cómo es que se mide la corriente, la potencia. Listo, ahí están los 209 vatios. ¿Alguna duda acerca del montaje? esa, esa fuente solamente le bota la corriente a a los elementos y el qué, se me olvidó el nombre. No, la corriente pasa por todo el circuito porque es un circuito en serie, No, tanto por la porque resistencia por claro, el capacitor. pero sí, claro, lo deja, pero de donde se está mirando el voltaje es en la resistencia y en el capacitor, Sí, señor. ¿o no es así? Sí, la tensión la estamos midiendo acá, Ah, vea. Tanto en resistencia exactamente, como en capacitor. ¿no? Si yo mido solamente en resistencia, Que esos ¿cuánto va a son los ser que la están potencia? consumiendo Profe, Señor, para, pa- para agregar algo de la conexión, señor, cuando se va a medir corriente en un circuito en serie, señor. él se coloca como parte del circuito. Sí, exactamente. Ya la bobina del, del medidor, del instrumento, va a ser parte del circuito. Si yo mido la tensión, la corriente ya sabemos que es la misma, pero si yo mido la tensión solamente en la resistencia, ¿qué va a pasar? Va a pasar que va a dar exactamente el mismo número. ¿Por qué? Porque da el mismo número. Porque la potencia activa solamente la consume la resistencia. Y vea que el factor de potencia sí cambió. El factor de potencia ya no es 0.86, sino va a ser 1. Es decir, la tensión y la corriente están en fase. En un circuito meramente resistivo. Entonces, si estoy mirando acá solamente la resistencia, este circuito, esa medición es solamente la potencia. Si yo quisiera medir la potencia activa consumida por el capacitor, en teoría debería ser ¿cuánto? Cero.
porque no consume potencia activa. Entonces vamos a medir solamente acá en el capacitor la potencia activa. Me está dando una potencia de 321 nanovatios. O sea, una vaina muy pequeña. ¿Por qué no da cero? ¿Por qué? Porque el capacitor, pues de todas formas, tiene una parte resistiva, pero es despreciable, ¿ve? Está en el orden de los nano. Nano lo podemos aproximar a cero comparado con 209 vatios, ¿no? Eso mismo lo podemos ver acá en el análisis de la onda. Entonces vamos a mirar acá en la salida. Vamos a mirar cuál es el consumo, ya no de la potencia de la resistencia, sino la potencia del capacitor. Entonces la potencia del capacitor, ¿de cuánto es ahí? Vea. Si le sacan ustedes el promedio de esa onda. ¿Cuánto es el promedio de esa onda? Bueno, listo, vamos a continuar. No me había dado cuenta ahorita y estaba hablando solo y se cortó la llamada. De acuerdo, profe. Entonces, me disculpo, voy a repetir No, ahí. no, Me di tranquilo, eso cuenta, ocurre. estaba hablando, era solo ahí. Listo, entonces voy a compartirles nuevamente. Y vamos a mirar acá el, el circuito. Entonces me confirman porfa si están viendo ahí. Sí, profe. Listo, gracias César. Entonces estábamos mirando acá. La pregunta era, ¿cuánta potencia activa consume el capacitor? Sí. Y la resistencia. ¿Cuánta potencia activa consume el capacitor? Es la pregunta. Entonces, si nosotros medimos solo la potencia, ¿cuánto nos dice ahí? ¿Cuál es el valor? 321, 321, ¿qué? 995 No, vatios. no, señor. Voltios. No, no, la potencia se mide en vatios. Pero ahí estaba. Pero ¿cuál es el valor exacto? 321 o 322. Ah, 612. Va Ok. cambiando, sí. Va cambiando. Ya va en 1156. ¿Pero qué? ¿Qué dice acá? Ah, micro. No, ahí no hay faradios. No, ¿O estamos sí? midiendo potencia. La potencia se mide en Ah, vatios. microvatios. No sé cómo se ve ahí. Sí, microvatios o nanovatios. Como es variante en el tiempo esto, carga y Ok. descarga el capacitor. Entonces esto me está dando, bueno, estoy midiendo acá una potencia activa, pero la potencia activa promedio que consume un capacitor o un inductor es cero. Ah, sí, porque el va y lo entrega. Él recibe y entrega. Sí, Entonces, es cero. La potencia activa de un inductor o de un capacitor es una pregunta conceptual. No tengo que ir a medirlo. sí, Me tiene que dar siempre a dar cero. Lo que consume potencia es solamente la parte resistiva. sí. Entonces vengo acá. Eso pues tiene que uno asimilarlo, tiene que pensarlo.
porque uno dice, ¿cómo así que no va a consumir? Entonces lo piensan, lo analizan. Esas cosas a veces no lo dejan dormir a uno. Pues a los que les gusta la electricidad, ¿no? Listo, Sí, vamos a mirar la potencia, vea, la onda de la potencia del capacitor. ¿Cuánta potencia activa está consumiendo el capacitor ahí? Vea. Esto es una función de potencia en función del tiempo. ¿Cuál es el promedio de esa onda? 0. Exactamente 0. Listo, Raúl, gracias. ¿Para todos es claro que es 0? Entonces acá lo podemos ver ya más clarito, ¿no? 0. Eso es lo que sí. eso es lo que consume el capacitor, 0. Potencia activa, 0. Porque en un momento consume, pero al siguiente momento, ¿qué? La entrega otra vez. La entrega. Como estamos hablando del promedio. Sí, Irania. Profe, en la gráfica aparecen esos triangulitos, ¿qué significa? Esos triangulitos es como, si es que es como una onda, vista desde lejos. Es como una guía ahí que nos da, ¿ve? Es como una onda. Eso es para otros parámetros. Pero acá pues no nos interesa tanto esa parte. Ya. Listo, gracias. Buena pregunta, Irán. Sus detalles hay que mirarlos ahí. Acá lo que nos interesa es ver acá el máximo, el mínimo y mirar cuál es el promedio. ¿Listo? ¿Alguna pregunta adicional acerca de la gráfica? No, ya la tengo clara. Listo, bien. Entonces, acá acerca de la conexión, acá sí ya creo que quedó más claro, ¿cierto? Sí, quedó mejor. Se nota mejor. Listo, bien. Entonces ahí queda la grabación para que ustedes lo puedan ir a revisar posteriormente. Entonces acá también, vea, acá esto fue lo que hicimos, vea, la bobina de corriente, la bobina de tensión. Listo, William. Bueno, sigamos con la presentación a ver qué más contenido tiene. Entonces, vamos a hablar de la potencia compleja. Entonces, por eso nosotros hicimos al principio del curso un repaso de la parte de la trigonometría, precisamente para entender estos conceptos. Entonces, mira, acá tenemos la potencia compleja, nosotros la escribimos como S y va a ser igual a la tensión RMS por el conjugado de la corriente RMS. ¿Qué quiere decir el conjugado? Como la corriente y la tensión nosotros la podemos expresar en números imaginarios, el conjugado simplemente es cambiarle el signo a la parte imaginaria. Entonces ya vamos a ver. Entonces acá, bueno, la tensión RMS simplemente la tensión pico dividido raíz de 2. La corriente RMS, lo mismo, corriente dividido entre raíz de 2. Tenemos que hacer acá la aclaración que este raíz de 2 solamente aplica para una onda sinusoidal. Si usted tiene una onda cuadrada, si tiene una onda triangular, esto es diferente. Entonces, bueno, acá podemos encontrar esta misma potencia en términos de la corriente o en términos de la tensión. Entonces, la potencia compleja es un triángulo rectángulo. Por eso es importante que nosotros entendamos la parte de la trigonometría. Entonces, es un triángulo. Ustedes ven acá en este triángulo que la hipotenusa es la S y tenemos que el ángulo opuesto es la Q y esa Q es la potencia reactiva y la P es la potencia activa. Entonces ya vamos a hacer unos ejercicios con esto. Entonces nos dice, la potencia compleja la medimos en voltiamperios y es el producto del fasor de la tensión RMS y el conjugado complejo del fasor de la corriente RMS como variable compleja. Su parte real representa
la potencia real P y su parte imaginaria, la potencia reactiva Q. Entonces, bueno, volviendo al tema de la parte matemática, esto pues es algo denso de entender, pero lo importante es que entendamos la parte conceptual. Entonces, la potencia compleja total en una red es la suma de las potencias complejas de los componentes individuales. Esto también se aplica a la potencia real y a la potencia reactiva, pero no a la potencia aparente. Esto expresa el principio de conservación de la potencia de la corriente alterna. ¿Verdad? Conservación de la potencia. La potencia compleja, real y reactiva de las fuentes son iguales a las respectivas sumas de las potencias complejas, reales y reactivas de las cargas individuales. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que entrega la fuente lo consume las cargas. O dicho de otra forma, todo lo que consume la carga lo tiene que entregar la fuente. Eso es lo que nos está queriendo decir ahí. Atiende también al tema de la conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Eso es lo que nos están diciendo ahí. Todo lo que da la fuente lo consume la resistencia o la carga resistiva. Listo, entonces como habíamos hablado, que acá se nos genera un factor de potencia. Acá nos dice, vean. Acá voy a volver a conectar esto como estaba. Para mirar el factor de potencia. Entonces ahí en el batímetro nos dice que el factor de potencia es de 0.86. Idealmente, ¿de cuánto debería ser? Este era el que había dado la respuesta. 0.86. No. De uno. Idealmente. Lo más cercano al 100%, profe. Sí, señor. Al 1. Al 1. Correcto. Gracias. Raúl. Ya. Sí. Lo más cercano al 1 posible. A lo que se va a dividir. Ajá. Listo. Entonces acá nos dice, la mayoría de las cargas domésticas, como las lavadoras, aparatos de aire acondicionado y refrigeradores, y de las cargas industriales, como los motores de inducción, son inductivas. O sea, todo lo que tenga que ver con bobinas, eso es inductivo. Y operan con un factor de potencia bajo y atrasado. Tenemos que tener eso bien clarito. La corriente va atrasada con respecto a la tensión cuando hablamos de motores. Aunque la naturaleza inductiva de la carga no puede modificarse, es posible incrementar su factor de potencia. Entonces vea, acá tenemos un circuito, tenemos la parte resistiva y la parte inductiva, y esto es una carga inductiva. ¿Listo? ¿Cómo hacemos para corregir ese factor de potencia? Nosotros le ponemos un condensador, vea, un condensador en paralelo a esa carga inductiva, a ese motor, a esos motores. Esto es lo que nosotros llamamos los bancos de condensadores, lo que hemos charlado en varias ocasiones. Entonces acá ya vamos a entender cómo es que se conecta ese banco de condensadores. Acá lo conectamos en paralelo. Y ustedes van a ver que es muy sencillo. Entonces tenemos acá el triángulo de potencia. Señor. Esos condensadores ayudan a que no se pierda la energía, ¿verdad? No, señor. Ese condensador lo que está haciendo es corrigiendo el factor de potencia, es decir, acercándolo a 1. Idealmente tiene que ser 1. No la mantiene cuando se necesita, no. No, vea. Acá usted tiene su circuito, vea. Este circuito tiene un factor de potencia de 0.86. Ese 0.86 es nocivo para la red, es nocivo para los cables. Está generando un calentamiento porque la corriente es excesiva. Para usted aliviar ese problema, usted le pone acá a este circuito un condensador. Acá en este caso, bueno, estoy diciendo algo que no es porque vamos a suponer que esto es una bobina, si fuera una bobina. Acá es de 0.86, debería yo ponerle un inductor, o sea, una bobina. Pero es algo ilógico porque yo no voy a poner un motor en la vida real, ¿no? Siempre es ponerle a los motores capacitores, no motores a los capacitores. Exactamente. Exactamente, listo.
Bueno, seguimos acá. Entonces, si tenemos el triángulo, en este triángulo pues va a ser muy sencillo. Parece difícil, pero es fácil. Tenemos un triángulo, vea, donde tenemos la potencia aparente, tenemos la potencia reactiva, que es esta Q1, o sea, toda esta distancia que hay de acá a acá, y tenemos la potencia activa. La potencia activa es lo que va a consumir la carga. ¿Sí, Raúl? Profe, una preguntita, o Señor. sea, el capacitor, ¿qué es lo que hace? ¿Adelantar la corriente o retrasar la tensión? Si nosotros vamos y analizamos un circuito netamente capacitivo, la corriente está adelantada con respecto a la tensión. Eso lo tenemos claro. ¿Sí? Sí, profe, sí. Listo. Ahora en un inductivo, o sea, con una bobina, la corriente es la que se atrasa con respecto a la tensión. Entonces, eso usted lo puede mirar desde varios puntos de vista, desde el punto de vista eléctrico, desde el punto de vista matemático o desde el punto de vista físico. A mí se me hace más fácil siempre verlo desde el punto de vista físico. Si usted se imagina la bobina, un resorte, ¿cierto? Y usted le conecta una tensión. La tensión de una existe y la corriente que va a pasar, como tiene que dar muchas vueltas, porque eso está enrollado, la corriente como que va a pasar, se atrasa, ¿sí ve? Esos ejercicios toca hacerlos mentalmente. La bobina es un resorte, está en forma de resorte, está enrollada en un núcleo. La corriente le va a costar, la corriente sabemos que es el movimiento de electrones. Imagínese ese electrón atravesando todo ese poco de alambre enrollado, que son miles de vueltas. Entonces la corriente está atrasada con respecto a la tensión, ¿sí? En el capacitor es lo contrario. Visualice ahora un capacitor de placas paralelas. La Entonces, corriente empieza a existir y para llenar esa placa, la, la corriente ya existe por el cable, pero la tensión todavía no existe si usted va y la mide en las terminales del capacitor. Entonces, lo que nosotros hacemos con el banco de capacitores es corregir ese atraso de la corriente. ¿Sí? Más o menos. Sí, profe, muchas gracias. Listo, con gusto. Entonces, volviendo acá al triángulo, tenemos, estamos analizando el triángulo grande, que es el original, el que viene con el daño. O sea, esto está dañado, está con un adelanto y lo vamos a corregir. Entonces, todo lo que dice acá S1 y Q1 es lo que está originalmente. Y queremos llegar a S2 y Q2, es decir, disminuir esta parte de acá, ¿ve? Que el triángulo ya no sea tan grande en la parte reactiva, sino sea más pequeño. Y observe que la carga, la parte positiva, la parte de la potencia activa se mantiene igual, vea. Esta potencia está igual. Lo que va a cambiar es la potencia reactiva, que queremos que pase de Q1, que es el triángulo grande, a Q2. Eso es lo que queremos hacer con el banco de condensadores, vea. Pasar del triángulo grande al triángulo pequeño. ¿Sí? Más o menos entendemos ese gráfico. ¿O hay el dudas ahí Q2 con eso? sería, el Q2 serían los capacitores. No, Q2 es Perdón, la los potencia condensadores. reactiva, que es El corregida Q2 serían los gracias al condensadores. capacitor. Listo, vamos a mirar. Entonces, esto como es un modelo, esto es un modelo matemático. Esto no es que esté sucediendo en ninguna parte física, ¿no? Esto es simplemente yo lo hago para calcular qué condensador le voy a poner. Volvemos acá al ejercicio. Suponiendo que esto es una... No vamos a suponer, le voy a poner acá una bobina. Vamos a hacer acá un circuito inductivo. Ahí está el circuito inductivo. Ese circuito inductivo está maltratando la red. ¿Por qué?
porque se genera mucha corriente y se calientan los cables y no es lo óptimo. Entonces él está generando ahí, em, está generando reactivos. Entonces, para yo solucionar eso, ¿qué voy a hacer? Yo le pongo acá un capacitor. ¿De cuánto es ese capacitor? Yo no le puedo poner ahí al tanteo ni le puedo poner empezar a hacer prueba y error. No. Para yo calcular el valor de este capacitor, utilizo esta fórmula. Vea, eso es lo que estamos haciendo acá. Acá me dice, vea, el capacitor va a depender de la potencia reactiva, va a depender de la frecuencia angular y va a depender de la tensión RMS. Es sencillo. Entonces, dice, cuando se conecta a una línea de potencia, vamos a hacer un ejemplo, cuando se conecta a una línea de potencia de 120 voltios, ya acá nos dan valores ya de la realidad, 120 voltios a 60 Hz, que es la frecuencia que nosotros utilizamos acá en Colombia, ¿cierto? Y dice, una carga absorbe 4 kilovatios con un factor de potencia atrasado de 0.8. ¿Qué quiere decir que está atrasado? Que son bobinas, ¿no? Que son motores. Me dice, halla el valor de la capacitancia necesaria para aumentar el factor a 0.95. Entonces me dan como un rango de error. Lo ideal sería 1, pero el 0.95 está bien, ¿cierto? De acuerdo a la normatividad acá en Colombia. Hay que mirar también el tema del RETI y de la NTC 2050 y está todo eso. 0.95. Entonces simplemente, ¿qué se hace? Se aplican las fórmulas que están ahí, esto ya es cuestión de reemplazar. Pero hay que saber reemplazar, por eso hicimos los ejercicios de trigonometría, para que ustedes aprendan a hacer estos cálculos. Entonces tomamos el ángulo 1, o sea, este ángulo original, que es el ángulo que existe entre la potencia activa y la potencia aparente, y hallamos de cuánto es ese ángulo. Es de 36.87. Listo, esa es la primera parte. Después hallamos la diferencia de fase entre la tensión y la corriente, y la potencia aparente se obtiene de la potencia real y el factor de potencia. Entonces simplemente usted toma acá la potencia aparente, que es la hipotenusa, acá vea, es la hipotenusa, y necesitamos hallar es la potencia activa. Entonces la potencia activa, ¿de cuánto es? La que tenemos acá, sacando esos valores ahí. Entonces el valor de esa hipotenusa del triángulo original es de 5000 voltiamperios, o de 5 kilovoltiamperios, o de 5 kVA. Eso se lee así, 5 kVA. 5 kVA es lo que mide esta línea de acá, la línea original. Ahí vamos, 5 kVA. Y la potencia reactiva, pues utilizamos la función seno con los mismos valores y nos va a dar de 3000 bar o 3 kilobar, como lo quieran leer. ¿Qué es lo que vale 3 kilobar? La parte vertical. Desde este punto a este punto vale 3 kilobar. Eso es lo que queremos disminuir. Este valor es lo que queremos disminuir. Que la potencia reactiva sea lo más pequeña posible. Entonces volvemos a la cerveza. La cerveza tiene dos partes. Una que es la espuma y otra que es la líquida. Queremos que la espuma sea lo más pequeña posible. Entonces esta es la espuma, vean. Todo lo que ustedes lean como reactivo, ustedes lo asocian a la espuma. Listo, entonces queremos llegar a 0.95. Entonces hacemos acá el tratamiento matemático. Miramos a ver cuál es el ángulo óptimo para que nosotros nos dé el 0.95. Simplemente sacarle acá la función inversa del coseno y nos da que el ángulo es de 18.19. Entonces el ángulo original era de 36.87 y ya llegó a 18.19. Ya se disminuyó, vean.
pasó de 36 punto algo a 18 punto algo, vea, ¿sí ve? Ya ese factor de potencia se corrigió, se va corrigiendo. Listo. Ahora tomamos acá la potencia, bueno, acá nos hacen el hincapié de que la potencia real no ha cambiado, nunca cambia, pero la potencia aparente sí, y su nuevo valor es este que vemos acá. ¿Qué valor es este? El de 4210, acá en el triángulo. Es ese 2, vea, ¿sí ve? Se disminuyó, la potencia aparente pasó de valer 5000 a pasar a valer 4100 algo, vea, ¿sí ve? Pero note que la potencia activa nunca cambia. Lo que cambia es la potencia aparente y la potencia reactiva. Eso hay que observarlo ahí con detalle. Vea, la potencia reactiva ahora es de 1314 con este ángulo, ¿sí? Listo, ahora, la diferencia entre la nueva y la antigua potencia reactiva se debe a la adición a la carga del capacitor en paralelo. La potencia reactiva debida al capacitor es esta de acá, porque añadimos un capacitor. ¿De cuánto es el capacitor? Es lo último que se hace, vea. Por último se calcula el valor del capacitor. Entonces tomamos la potencia reactiva nueva, utilizamos acá la velocidad angular, utilizamos la tensión RMS al cuadrado, esos valores pues ya lo sabemos, estos valores ya son constantes y nos da que la capacitancia es de 310 microfaradios. Ya corregimos el factor de potencia, es decir, obviamente este no es el circuito, ¿no? Pero es análogo a lo que nos están diciendo ahí. Acá tenemos el condensador que es óptimo para este sistema. Entonces ustedes ven acá que, bueno, esto puede ser de pronto un poco complejo, pero si ustedes entienden este triángulo, no de una manera estrictamente matemática, sino de una manera conceptual, pues entendemos lo que es el factor de potencia. Entonces revisemos nuevamente este triángulo. Esto es un modelo. Ese modelo me está diciendo que la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente forman un triángulo. Este triángulo se llama triángulo de potencia. La parte más larga es la potencia aparente. ¿Por qué aparente? Porque aparentemente, si yo multiplico la tensión por la corriente, tendría una potencia. Pero no es tan cierto, porque es una potencia que tiene tanto magnitud como dirección, vista desde el punto de vista de los fasores. Entonces, la potencia compleja, al contrario, la potencia aparente es el módulo de la potencia compleja. O sea, es solamente la magnitud, lo que mide este pedazo acá. No me importa cuánto mide el ángulo. Listo. La potencia reactiva es la potencia desperdiciada y la vemos acá siempre opuesta al ángulo. Esta es la potencia reactiva, es el desperdicio. ¿Quién lo provoca? Los condensadores y los inductores. Y acá tenemos la potencia activa, que es la que sí se aprovecha, que es la parte líquida de la cerveza. Esa parte real, esa parte activa, la llamamos la potencia activa. Y cuando nosotros conectamos el batímetro, lo que estamos midiendo precisamente es el promedio de eso. Entonces volvemos a lo mismo. Tenemos potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente, potencia compleja y la potencia promedio y la potencia instantánea. Entonces tenemos que tener claro conceptualmente de qué nos están hablando. ¿Alguna duda de lo que hablamos ahí? Profe, cada Señor. una de esas potencias se mide tienen distintas mediciones, o sea, la potencia real se mide en vatios, la potencia aparente kilovatios,
y la potencia reactiva en kilovoltiamperios. Listo, buena pregunta, gracias Luis Alberto. Eso también tenemos que tenerlo bien clarito. Su merced dijo que la potencia activa se medía en vatios, ¿cierto? Está bien. La potencia activa se mide en vatios. La potencia aparente, ¿en qué la medimos? kVA. kVA, voltiamperios. No metamos el K, porque si metemos el K es como si estuviéramos diciendo que hace parte de la unidad. El K es simplemente un prefijo para decir que son 1000. Por ejemplo, cuando usted va y lee la etiqueta de un transformador, viene en kVA, pero la unidad es el VA, voltiamperio. Listo, bien. Ahora, la potencia reactiva, ¿en qué la medimos? Potencia activa en vatios, potencia aparente, voltiamperios, y potencia reactiva. Bars. De amperios reactivos o bares. Exactamente, voltiamperios reactivos. Entonces, vatios lo medimos, la potencia activa, que bien puede ser la potencia promedio o la potencia instantánea. O la promedio o la instantánea la medimos en vatios. La potencia aparente o la potencia compleja la medimos en voltiamperios. Y la potencia reactiva la medimos en voltiamperios reactivos. ¿Listo? ¿Más dudas? Sí, Carlos. Profe, buenas noches, Buenas noches. compañeros. Profe, una preguntita. Al momento de yo, bueno, hago mi cálculo de condensador y eso, ¿es necesariamente poner solo uno o puedo hacer, digamos, como cuando hago con un banco de baterías y pongo, digamos, unas en serie, otras en paralelo? ¿Cómo es ahí, digamos, esa conexión o esa instalación? Listo, buena pregunta, Carlos. Generalmente se pone en varios. Entonces usted tiene que saber cómo se suman los capacitores en serie y en paralelo. Entonces usted podría poner ahí varios en paralelo o varios en serie de acuerdo a su necesidad, de acuerdo a su presupuesto. Generalmente se ponen varios y se ponen en paralelo. Gracias por la pregunta, Carlos. Listo, profe. Gracias por la respuesta. Alberto, creo que es, Alberto Martínez. Alejandro Martínez, profe. Alejandro. Tranquilo. La pregunta, profe, yo le había preguntado por qué los transformadores dicen kilovoltiamperio. Gracias. El transformador viene en kVA precisamente porque él está diseñado no solamente para entregar la parte activa, sino también para entregar la parte reactiva. Entonces, hay unos rangos permisibles. Lo ideal sería que el factor de potencia fuera de 1, pero el transformador lo diseñan para que aguante un factor de potencia de por ahí 0,8, 0, un poquito menos de 0,8. Entonces, para que aguante ese calentamiento. Obviamente eso nunca va a suceder porque siempre los sistemas van a tratar de estar con el factor de potencia cercano a 1. Pero el transformador está diseñado para funcionar si se da el caso de que no hagan esa corrección de potencia, del factor de potencia. Gracias. Listo, Alejandro, gracias. ¿Más preguntas? ¿Por qué, por ejemplo, el motor si viene solo en vatios? Esa sería la siguiente pregunta, ¿no? Porque el transformador si viene con la etiqueta en kVA y el motor si viene solamente en vatios. Pues yo diría que el motor solo consume. Exactamente, por eso. Porque el motor está diseñado solo para consumir. Ahí sí, pregunta, al transformador
¿A qué nivel de tensión se pone un banco de condensadores? Estamos En hablando cuanto a, dependiendo de la instalación, ¿no? o sea, es Puede ser a independiente que yo 220, tenga un, 440. Yo he visto varios de 220 y he visto unos de 440. Dependiendo de las cargas, dependiendo de los motores. es dependiendo de lo que se vaya a conectar. Sí, señor, porque no es lo mismo si usted en su fábrica, si es una fábrica pequeña, si tiene, por ejemplo, una carpintería pequeña, a una carpintería grande. En una carpintería donde tenga solo 3 motores, a una carpintería donde tenga 10 motores. Le toca He poner más visto, bancos de condensadores. he visto también que dejan un paso fijo en los condensadores y dejan otros variables. ¿Eso es debido a qué? Eso también porque la carga también es dinámica. Usted un día puede tener funcionando 3 máquinas, al otro día de pronto 4, al otro día vuelven a 3, al otro día usted compra otra máquina. Ok, Es por eso. Juegan con esta curva, ¿no? Obviamente eso ya la mayoría es automatizado, pero pues también la automatización cuesta plata, ¿no? Cuesta dinero. sí, claro. El tema de la Gracias, profe. automatización también es chévere, porque usted tiene que tener conocimiento tanto de la parte electrónica, la parte de los sistemas, como la parte de la potencia. Esto es de Listo, profe. estudiar toda la vida, ¿no? Estos cursos pues son introductorios, son como para repasar, como para mirar a ver de qué estamos hablando, pero pues no vamos en un curso de 40 horas a salir expertos en ninguna de las cosas, ¿no? Pero pues sí tener nociones. Exacto, por lo menos saber de qué se Exacto, habla. por lo menos saber de que cuando le digan a uno por allá algo en el trabajo, medio tenga nociones de eso. ¿Listo? ¿Más preguntas? Listo, William, gracias. Sí, Arturo, Profe, una preguntita, señor. digamos si yo tengo un, no sé, un motor trifásico, por ejemplo, Ujú. ¿necesitaría instalar, digamos, un condensador por cada fase o los puedo poner, digamos, entre voltajes de línea o cómo es ahí, digamos, Pues esa, la próxima o sesión vamos a dependiendo? hablar de los sistemas trifásicos. Sí, Entonces, para que miremos eso con más detalle. listo, La profe. próxima sesión hablamos de sistemas trifásicos y las dos últimas hablamos de transformador y hablamos de motores. Lo mismo, Ah, algo listo, pues muy sencillo, muy básico. listo, profe. Bueno, listo, creo que ya no tenemos más preguntas. Pues, ¿qué les diría yo? Felicitarlos porque, bueno, el horario es duro. Yo sé que pues todos estamos trabajando, estamos cansados, pero sin embargo mantenemos la, mm, la emoción, las ganas de aprender siempre de este tema pues que nos gusta a todos y chévere que hagan el esfuerzo. ¿Algo adicional, Luis Alberto? Sí, profe, uno Señor. cuando por lo menos en las UPS, usted mira en la etiqueta y usted dice, bueno, una UPS, supongamos, de 10 kVA, dice consumo real 8.400 vatios. Hay que tener en cuenta es el consumo real al hacer la La, capacidad de ese equipo. sí, la UPS es haga de cuenta que ya viene, es como una especie de analizador de redes, ¿sí? Él ya le está diciendo cuántos vatios es lo que está consumiendo, ¿cierto? Entonces la empresa de energía lo que le cobra a usted es vatios. Si usted va y mira el recibo, él le está cobrando es vatios. Él no le está cobrando voltiamperios ni voltiamperios reactivos. Entonces el consumo es real, es ese. Entonces la UPS hace esa medición Y para, de la potencia activa, no de la potencia reactiva. O bueno, sí, también, y él para le puede tener en, botar todos los datos.
Y para tener en cuenta la carga puesta a ese equipo. No, usted le puede poner la carga que usted quiera. Y él le va a No, yo decir, sé, o bueno, sea, yo me refiero que hay que tener en cuenta la, la carga real, vatios, pero en cuenta para qué. para el consumo. O sea, si yo le pongo ahí X cantidad de carga Sí. en equipos, en computadores, por decir algo así, Ujú. ¿cuál es la carga máxima que yo le puedo poner a eso? ¿Tengo en cuenta la carga real o la carga en kVA? Porque pues todo el mundo en el medio dice, bueno, necesitamos una PS de 15, 20 kVA, y uno va y mira y dice, no, el consumo realmente de ese equipo dice potencia real, de la donde dice la 20 kVA es de 18, 17 o 18.5. Entonces cuando yo le meto consumo a ese equipo, yo sé que el equipo me va dando la información qué consumo estoy haciendo, Sí. pero debo tener en cuenta entonces es que al momento de hacer el análisis ahí, en kVAs o en vatios, el consumo real de los equipos. Si usted va y le conecta va a depender de las cargas, porque si usted va y le conecta unos motores, pues usted ya sabe que esos motores le van a generar unos reactivos. La UPS puede estar diseñada para, al igual que el transformador, para soportar esos reactivos. O sea, el sistema en teoría le estaría funcionando bien. ¿Qué pasa? Que va a aumentar la corriente y entonces la empresa de suministro le va a poner a usted una multa, le va a decir que usted eh, está generando desfase, está generando reactivos. Pero si pone, por ejemplo, en lugar de motores, pone unos computadores, esos computadores, al ser cargas no lineales, él no le va a generar desfase. Él lo que le va a generar es unos armónicos. O sea, es otro tipo de daño a la red, diferente al tipo de reactivo. Entonces es diferente el reactivo al armónico. Pero la UPS está diseñada para soportar todo eso. Obviamente, usted le pone allá sus bancos de condensadores en la parte de de, si tiene muchos motores, usted le va a poner es condensadores, el banco de condensadores. ¿Sí? Más o menos. Sí, ok. Es que lo que pasa es que la UPS es una unidad de potencia. Ella es es para mantener cuando hay caída de tensión, cuando se cae la energía. Y eso, como decía, en los computadores le da tiempo como decir, estás haciendo un trabajo en el computador, se va la energía y ella te queda cargada para que tú tengas tiempo de guardar lo que estás haciendo. Es la Sí, claro. unidad de potencia. Ya. Sí, pero también corrige la onda. No, la que corrige la onda es la RCT, la RTS. Es la que la que te corrige Pero las los ondas. equipos ya vienen con ese factor de corrección. Sí, hay unos equipos que ya vienen con eso, para el tema de los Porque armónicos y para el tema del factor de potencia. yo ayer estuve conectando con motores a 440 en Delta y en Estrella, y esos motores son los donde van a moler la malta, el arroz para hacer la cerveza. Y veo que esos no traen condensadores. ¿Por qué? Porque ellos traen unos gabinetes, unos tableros ya inteligentes, con control y todo, donde traen los variadores. Sí, es que el tema No, ya, ahí ya hay cosas que, por ejemplo, las caídas de tensión, eso es un regulador de tensión. Y eso pues cada vez, por el tema de la electrónica de potencia, cada vez lo hacen más compacto. lo único que cuando, como decir, las motobombas son las que traen los condensadores, las motobombas, pero los motores así para molinos, eso no traen condensadores.
De pronto porque son más sofisticados, pero en algunas fábricas todavía se utilizan. Depende también del presupuesto de las estas, ¿no? De la empresa. Porque esos equipos que vienen ya automatizados, pues no son nada baratos, ¿no? No, eso no viene barato, eso viene de China. Exactamente, eso hay de diferentes marcas, hay unos Siemens, hay otros que son ABB, eso hay muchas marcas y hay mucho catálogo ahí. Lo que a nosotros nos interesa es entender el concepto, la parte conceptual. Así es, profesor. Listo. Entonces, bueno, ahí nos extendimos un poquito, ya se va a terminar acá la llamada. Voy a llamar lista. Nuevamente, pues gracias por asistir y gracias por hacer el esfuerzo. Gracias, profe. Listo, ahí seguimos charlando de esto, aprovechando que pues los compañeros están allá trabajando con esto para que nos ilustren ahí también. Eliezer Álvarez. Presente. Gracias. Raúl Alzate. Presente, profesor. Gracias, Raúl. Jolian. Presente, profe. David Castiblanco. Jonathan Charris. Presente, profesor. Gracias. Ediver de Jesús Chavarría. Presente, profesor. Gracias. Jonathan David Daza. Presente, profe, presente. Listo, gracias. César Augusto de Vía. Presente, profe. Carlos Arturo Fino. Presente, profe. Gracias. José Jairo González. Porque lo tenía él. Profe. Sí, listo, sí, ya me acordé. Reinaldo Lozano. Carlos Andrés Martínez. Norman Alejandro Martínez. Presente, profe, gracias. Buenas noches. Listo, gracias, Norman. Mónica Yasmín. Profe, buenas noches. Moni se encuentra un poquito indispuesta de salud, pero pues ella estuvo ahí un momentico pendiente de la clase, sino que pues se maluquió. Entonces, Listo, sí, porque de Mónica todas nunca maneras, falla. pido excusas. Listo, Carlos. Ahí le pongo la asistencia. Ojalá no se crea Carlos como que tocó a nosotros. Aldemar Molina. William Noscue. John Jairo Orellano. Presente, profesor. Listo, gracias. Irania Yasmín. Presente, profe. Listo, gracias. Marcela Alexandra. Dilia Valdelamar. Luis Alberto Vázquez. Presente, profe. Listo, Luis Alberto, gracias. Y Angélica Zamudio. ¿Alguien faltó por llamar? Creo que no. Listo, entonces nos vemos mañana. Gracias nuevamente por la asistencia. Feliz noche, que descansen. Bueno, profesor, gracias.